¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Una entrevista a fondo muy especial porque sin duda la salud pública en nuestra región está en crisis. Y específicamente tiendo quizás a decir una aseveración que no es equivocada con un ejemplo concreto como es el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Y qué mejor que conversar sobre este tema con quien es el presidente regional del Colegio Médico acá en Valparaíso. Me refiero al doctor Luis Ignacio de la Torre. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Muchas gracias. Preocupado por la situación que estamos viviendo y con la esperanza de que en un trabajo colaborativo, con la ciudadanía apoyándonos, vamos a poder revertir esta crítica situación presupuestaria que hoy día tiene a más de 44 personas esperando una cirugía traumatológica sin que los equipos de salud puedan llevarla a cabo por no tener el hospital los recursos financieros para comprar los insumos que se necesitan para operarlos como corresponde. Eso es complicado sin duda, doctor de la Torre, porque incluso tengo entendido que a la noche del día miércoles recién pasado no habían insumos en el Hospital Carlos Van Buren, lo que llevó a una situación muy crítica. ¿Es así o no? Hay una larga lista de insumos que no están disponibles, hay una larga lista de fármacos que no están disponibles y eso obliga a los equipos de salud a adaptar la medicina usando una frase de un expresidente a la medida de lo posible. Y entonces no podemos cumplir con tres elementos cruciales de nuestra profesión, que es entregar una atención de salud digna, lo que la persona merece, oportuna, en un tiempo adecuado y de calidad. Y cuando hablamos de calidad, tal como existen controles de calidad en los procesos y en el mundo de los servicios, también los hay en medicina. Cuando a ti te hacen un procedimiento y tienes un anestesista y un auxiliar de anestesia, es precisamente para asegurar la calidad y reducir los eventuales errores y poder actuar a tiempo para corregir patologías o descompensaciones. Cuando el cirujano que te opera es experto en la materia y te opera con instrumentos adecuados para ese fin, que han sido debidamente esterilizados y se ha corroborado su calidad, hay un estándar de calidad. Cuando la cama tiene barandas para que no te caigas, cuando en la habitación tengo un baño que está sanitizado, cuando hay personal suficiente para atenderte y cuidar al paciente, puedo hablar de un proceso que cumple estándares de calidad. Y así voy sumando elementos que permiten que sea de calidad. Entonces, digna lo que los pacientes merecen al estándar de calidad del 2025, no como si estuviéramos en una trinchera en la Primera Guerra Mundial, no como si estuviéramos en un terremoto que destruyó nuestro país, eh, no en un cataclismo, sino que en el 2025 oportuna, y eso quiere decir que, por ejemplo, si tú sufres una fractura, te operes en las primeras 12, 24, 36, 48, 72 horas y no 2 meses y medio después sigas esperando, y eso en el caso de agudo, en una fractura, pero también en el caso de un cáncer que pueda ser atendido y que la sospecha del cáncer pueda ser confirmada o descartada oportunamente y que el tratamiento se inicie a la brevedad para evitar que la salud de la ciudadanía se vea deteriorada. Esa es la realidad que vemos hoy día. Ahora, doctor, se podría pensar que quizás la situación de Van Buren podría tener como una de sus características lo que significa contar con una infraestructura que ya no está acorde a los últimos tiempos. De hecho, ¿no es cierto? El hospital de Viña del Mar Gustavo Frique es prácticamente nuevo, así también el biprovincial Quillota Petorca, también pasa con el que ya se va a entregar en Marga Marga. Hace algunas semanas el presidente de la República inauguró oficialmente, porque está funcionando el hospital de Casablanca, entonces se podría decir, no, es que la infraestructura también no es la adecuada porque está muy antiguo, muy viejo, como dice en buen chileno, el Hospital Van Buren. ¿Se puede también atribuir aquello o eso es solamente una eloculación como para poder dar una respuesta a una situación que ya no es grave, sino que es gravísima? La infraestructura
añosa el Hospital Van Buren, cuya última gran inversión en infraestructura importante fue hace más de 50 años, presiona y genera un mayor gasto porque, por ejemplo, las cañerías son antiguas, sufren desperfectos, los ascensores trabajan siempre al límite de su capacidad y solamente dos permiten conectarnos con la torre del sexto piso, que es donde están los quirófanos. La infraestructura es importante en los centros de salud porque si no es adecuada o no es óptima, nos puede exponer a mayor riesgo de infecciones, nos puede exponer a una atención que incumple o se acerca menos a los estándares de calidad. Cuando tú ves los hospitales modernos donde hay uno o máximo dos pacientes por sala y nosotros en el Bamburen, en estas grandes salas, tenemos 6 pacientes hospitalizados con un solo baño o a veces sin un baño dentro de la pieza, sino que tienen que cruzar un pasillo para ir a un baño común, todos esos son factores que inciden, pero eso denota el abandono sistemático, 50 años al menos, para no generar ningún proyecto serio de normalización, o sea, llevar la infraestructura al estándar moderno, o de inversión para crear nueva infraestructura. Eso es el abandono de lo que podríamos llamar de la estructura, de la cáscara. Pero incluso en esa infraestructura deteriorada, se han podido operar y separar siameses, se han podido insertar marcapasos en pacientes con patologías neuroquirúrgicas graves, procesos que son únicos o pioneros en el país, incluso en Latinoamérica, hacer cirugía fetal, o sea, cirugía a través del útero materno a un bebé pequeñito, 18 20 semanas para cerrar un defecto en la columna, en lo que se llama el mielomeningocele. O sea, incluso en ese defecto de infraestructura, cuando tú le entregas las herramientas de gestión al equipo directivo, el corazón del hospital, que son sus trabajadores, late con fuerza y es capaz de seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa hoy día, que es la crisis? El año pasado, el Hospital Van Buren tuvo un presupuesto menor a lo que tradicionalmente se utiliza para atender a la ciudadanía. No nos confundamos, acá la plata no se ha malversado ni se ha gastado en cosas que no eran más que atender a los pacientes. Pero el año pasado hubo un esfuerzo desde el Ministerio de Salud que mandató a los hospitales a tratar de reducir las listas de espera. Y eso hizo que hasta septiembre aproximadamente el hospital trató de aumentar el horario de funcionamiento de los pabellones, de operar más pacientes, de atender a un mayor número de personas para achicar la lista de espera. Pero ¿qué pasó? Cuando tú aumentas la dotación para poder abrir los pabellones, ya no hasta las 5 de la tarde, sino que hasta las 8 de la noche, para trabajar los sábados, necesitas contratar a más personal que no está en la planta. Tienes que adicionar horas de personal para no disminuir la producción de la mañana, sino que aumentar en todos los puntos que tú tienes. Y si operas más, gastas más gasas, más sueros, Claro. pero sobre todo más prótesis de rodilla, prótesis de cadera, gastas más insumos que se utilizan en las distintas especialidades que hablemos que para el Bamburen, por ejemplo, es un centro de referencia de la zona centro Sí, pues. y macro centro norte. Y en cáncer recibimos pacientes desde San Felipe hasta San Antonio y en el norte llegamos hasta la cuarta región. Entonces, si atiendes más, reduciendo la lista de espera, gastas tu presupuesto. Y la promesa de la autoridad era que el aumento de producción iba a ir aparejado de un incremento, de una remesa de recursos adicionales. Y cuando eso no llegó, habiendo producido más, el hospital tuvo que bajar muchos de estos planes y empezó a acumular nuevamente una larga lista de espera, pero además, cuando terminó el año, al no llegar estas remesas, los cerca de 20.000 millones que el hospital le quedó debiendo a distintos proveedores se transformaron inmediatamente en deuda de arrastre que estaba presente en el inicio del presupuesto 2025. Y si tú empiezas el presupuesto 2025, que para todo el año eran 39.000 millones, incluyendo los recursos que están disponibles para el potencial nuevo terreno del hospital, si tienes 39.000 y partes debiendo 20.000, lógicamente estás en una muy difícil situación porque no vas a llegar ni a marzo ni a abril.
En ese escenario, para que nos entienda la gente, el Servicio de Salud decidió además entregar este presupuesto parcialmente, en cuotas. Y eso hizo que el Van Buren no pudiera responder a acreedores, a proveedores, que habían entregado servicios el año anterior. Y eso generó una presión que cortó las líneas de crédito, que hizo que muchos proveedores, entre ellos los traumatológicos, dijeran, no puedo enviar más insumos, no puedo ni siquiera pagar el flete de la camioneta que tiene que llevarte el equipo a Viña, porque yo soy una empresa de Santiago, porque ya no tengo plata para pagar la benzina, el viático y el sueldo del Ah, chofer, porque tú no me has pagado hace más de un año. Y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, pero también estamos hablando de empresas importantes como Medtronic, que salió ayer, ¿no es cierto?, una de sus gerentes para todo el Cono Sur, indicando la difícil situación a la que Chile lo está exponiendo, porque tradicionalmente habían sido un buen pagador que pagaba a tiempo, y hoy día no lo son. Y las pequeñas y medianas empresas, vaya que lo están sufriendo, muchas de las cuales han tenido que reducir personal, cerrar operaciones y lidiar con distintos tipos de factoring o sistemas, ¿no es cierto?, crediticios que hoy día los tienen asfixiados también. Y eso significa trabajadores, significa empleo, significa generación de valor, pero del lado humano que nos toca a nosotros significa: aló, doctor Pucha, lo siento mucho, pero ya no tengo línea de crédito para usted. No podemos ayudarlo con esta cirugía. Y no lo hacen con mala intención, muy por el contrario. Se sienten tristes de no poder cumplirnos porque saben que la gente está sufriendo, pero ellos ya no tienen los medios para seguir adelante con esta estrategia. qué bueno conocer de primera línea lo que es la explicación, porque sin duda llama la atención, porque uno muchas veces se queda, y nuestros televidentes, los titulares, que señalan, ¿no es cierto?, posible paro de médicos por falta de insumos o temas para atención, pabellones que se cierran, aunque momentáneamente, pero se cierran, eh, fecas de ratones, por ejemplo, en algunos sectores. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay dinero para contratar, ¿no es cierto?, empresas que puedan exterminar lo que son los ratones. Falta de Mira, si medicamentos, hacemos, etcétera. Exacto. Entonces, qué si, bueno es conocerlo, doctor, desde este punto de vista. si hacemos un análisis y llevamos este problema a lo que los usuarios que nos están viendo hoy día entienden, si usted en su casa tiene que pagar el arriendo y si no lo paga lo echan, tiene que pagar los servicios básicos porque si no los paga se los cortan. Y entonces usted tiene su arriendo, tiene sus servicios básicos, después de eso tiene la alimentación, después de eso tiene las cosas accesorias. Si no le está alcanzando, lo primero que hace es corta todos los accesorios. Si tiene la esperanza de que los recursos van a llegar, como fue la promesa del ministerio, operen más y les voy a mandar la remesa. Usted, por último, pide fiado en el negocio de la esquina, como era antiguamente, y dice: el 15 me pagan, así que aguánteme hasta el 15. Pero usted corta todos los accesorios, se acabaron las vacaciones, se acabó, ¿no es cierto?, una salida con la familia o con los amigos a recrearse, se acabó tal vez la televisión por cable, se acabó el internet y me quedo solamente con el internet del teléfono y tal vez achico mi plan y empiezo a achicar el consumo de servicios básicos y empiezo a gastar menos en alimentación y de repente me empiezo a atrasar con el arriendo, me empiezo a atrasar con los gastos comunes y de repente me empiezan a llegar los avisos y aguanto lo más que puedo. La realidad del hospital es que al menos hace 20 años el Estado lo abandonó. Y cuando digo lo abandonó es el Van Buren al olvidarse de que necesitaba una renovación de su infraestructura, pero también lo digo a todos los hospitales de la red pública, cuando los empezó a obligar a trabajar con menos recursos que los propios hospitales necesitaban. Y pese a que el Ministerio de Salud sabía que todos los años el presupuesto representaba un 50, un 60% del gasto real, no hizo nada durante 20 años. Distintos gobiernos, distintos ministros de Hacienda, distintos jefes, ¿no es cierto?, de divisiones, distintos subsecretarios, nadie hizo nada para modificar seriamente la forma en que se financia la atención de salud en Chile. Y eso ha ido llevando que la deuda de arrastre sea cada vez mayor.
Y nosotros sabemos que cuando la deuda de arrastre es muy grande, las empresas van teniendo serias dificultades para funcionar y ya no pueden estirar más la gestión. Tú antes podías preparar la comida y donde comíamos tres, comíamos cuatro, achicaste el volumen de las porciones, pero llega un momento que ya a partir del plato de uno ya no comen cuatro y luego si no tienes siquiera para preparar ese plato de comida ya no puedes hacerlo. Entonces, no nos olvidemos que hace un par de años atrás se cayó el techo, el cielo de la Sí, pues. central de alimentación del hospital porque la infraestructura estaba obsoleta. Y la reparación de eso no está dentro de lo que el presupuesto del hospital tiene. Cuando yo estuve de jefe de pabellones y teníamos fallas de los ascensores, se suspendían las cirugías porque no teníamos cómo subir a los pacientes o cómo bajarlos. Y arreglar los ascensores, un proyecto adecuado para crear ascensores adicionales, costaba sobre los 2.500, 3.000 millones de pesos. Había que crear unos nuevos ascensores y no estaban los recursos, no había puertas que golpear, porque habiendo presentado los proyectos al ministerio, habiendo sensibilizado a los diputados, a los senadores, habiéndolos llevado a recorrer la infraestructura, la aguja se movía nada y finalmente llegaba la nueva ley de presupuesto y volvían a repetir, igual que el que copia en una prueba, volvían a copiar el presupuesto del año pasado y nos volvían a condenar a una situación de miseria donde los pacientes esperan y esperan más de lo que corresponde y donde estoy seguro que mucha gente que hoy día nos está viendo ¿conoce alguna historia de alguien que llegó a la urgencia, que pasó varias horas o días en una camilla, que tuvo que presionar, reclamar para lograr una cama y que tal vez esperó tanto como los pacientes que hoy día denuncian esperas por redes sociales, por la prensa, que llevan días, semanas y mira, meses hospitalizados esperando una cirugía, por ejemplo, traumatológica, por ejemplo, neuroquirúrgica? Hablé con el jefe de neurocirugía, les falta un instrumento esencial para sus cirugías de tumores, el neuronavegador, y llevan más de 10 años esperando que el ministerio entregue los fondos para un instrumento que es fundamental. Entonces, ¿quién entiende la indolencia no de un gobierno, al menos de Tema transversal. cinco? Sí. ¿Y quién entiende la negligencia? No de un director de servicio de salud, porque este problema va más allá de lo que un director de hospital puede hacer. Esto es tarea que el director de servicio de salud tiene que ir al ministerio, tiene que sentarse y tiene que volver con un maletín con recursos adicionales, con toda la ayuda que se necesite para obtener el presupuesto para un nuevo hospital. Y sin embargo, nada de eso ocurrido, no solo ahora, 20 años. Pero ¿qué pasa ahora? Que esta es la peor crisis que tengamos porque el gobierno el año anterior hizo muy mal la tarea y luego al mal calcular los recursos de Hacienda, tuvo incluso que Sí, pues. disminuir el presupuesto a salud, habiéndose comprometido a no tocarlo. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a un gobierno de una sensibilidad que se autodenomina socialdemócrata, progresista, que uno entiende que debieran poner a las personas en el centro y sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas más pobres que no tienen la posibilidad de encontrar otra solución más que el hospital? Y sin embargo, colocan, ellos mismos nombran autoridades incompetentes en el servicio de salud, poco competentes en distintos puntos del ministerio, que tras 3 años de gobierno, lejos de ayudar a que el problema sea menor que cuando ellos llegaron, es mucho peor. Y eso duele, eso molesta, eso genera sufrimiento y padecimientos de personas que todos debiéramos tratar de ayudar. Doctor, ¿cómo ve la situación de aquí en adelante? Considerando que con este tema que está ocurriendo con la CISAPRE, hay mucha gente que está pasando a FONASA y donde sencillamente está aumentando la cantidad de personas que se atienden a través de FONASA y que sin duda van a llegar de alguna u otra forma al sistema público, en este caso en Valparaíso, ¿no es cierto?, al Hospital Van Buren. ¿Cómo ve esta situación? ¿Le preocupa que se siga impulsando este tipo de cambios y que hoy día no haya una solución concreta, por lo menos hasta este mes de marzo, para decir, vamos a impulsar, colocar tantos recursos para tratar de en algo solucionar la situación? Me preocupa que les mientan a la ciudadanía, porque la autoridad del ministerio, del gobierno, muchas veces le dijeron,
frente a la crisis de la ISAPRE, a los afiliados, vengan a FONASA, los vamos a recibir y los vamos a atender. ¿Puedes creer tú que al menos el año pasado hubo 500.000 personas que pasaron de ISAPRE a FONASA? Ah, Estas personas, que son trabajadores, aportan un 7%. ¿Qué crees tú que pasó con ese 7%? ¿Crees que se inyectó adicionalmente a la red de salud para que fuera un presupuesto extra y se pudiera atender de la mejor forma posible las necesidades de estos nuevos pacientes? La respuesta es no. ¿Qué hizo el Estado? Tomó estos dineros adicionales de los trabajadores y disminuyó el aporte del erario fiscal, dejando el presupuesto en el mismo valor que existía sin estas 500.000 personas que migraron de manera rápida. Y cuando yo veo que en los últimos años son cerca de 1,5 millones de personas que han migrado de ISAPRE a FONASA, lo que vemos es que el aporte del erario público a salud ha disminuido en la medida que ha aumentado el aporte de los trabajadores a FONASA. O sea, nos hacen atender 1,5 millones de gente más en la misma infraestructura porque no se han construido hospitales para 1,5 millones de personas más en los últimos años. No se han construido. Los hospitales que se han hecho son renovación de hospitales que ya existían. El Frique no es un nuevo hospital, es la renovación del Frique y para sorpresa de muchos es un excelente hospital, pero no tiene más camas que el Frique antiguo. El hospital de Quillota es la renovación, el de Quillota Petorca es la renovación del hospital, creció en infraestructura. El de Marga Marga es la renovación del hospital de Quilpué, pero tanto el de Quillota Antiguo como el de Quilpué Antiguo ya no van a formar parte de la red de salud del ministerio. Pasa lo mismo en San Antonio, en Casablanca. Entonces tú dices, la autoridad le da la bienvenida a este 1,5 millones de personas. ¿Por qué ellos están contentos? Porque lograron retener el 7% de esas personas y reducir el aporte al erario público. La gran pregunta que a nosotros al menos no nos han respondido es dónde está el dinero que estaba comprometido para salud y que luego se redestinó a otros objetivos a propósito del incremento del 7% de los trabajadores. Esa es una pregunta interesante. Y la segunda pregunta relevante es cuáles son los planes de infraestructura nuevos que tenemos que crear desde la atención primaria, no renovaciones, a propósito de que tenemos 1,5 millones de personas más en distintos lugares de Chile. ¿Cuáles son esos planes? ¿Y quién los va a financiar? Todo eso le genera más presión al sistema, que ve un incremento en las listas de espera, que ve un incremento en los tiempos de espera y que ve un incremento, lamentablemente, en lo que cada chileno y chilena tiene que gastar de su bolsillo en salud porque el sistema no le está respondiendo. Y eso genera dolor y quienes no pueden pagarlo ven postergado su atención. Eso nos duele a nosotros como trabajadores de salud y a mí. Realmente estoy en la dirigencia del Colegio Médico desde el 2019. Nunca había visto una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo y la indolencia de las autoridades regionales y nacionales. Quien sí nos ha apoyado mucho, y tengo que nombrarlo acá, es el gobierno regional sí. y los consejeros regionales, que ayer aprobaron cerca de 1.200 millones para renovar equipos de oftalmología del Hospital Carlos Van Buren, que en el mes de enero habían tenido que interrumpir la atención porque no tenían instrumentales ni lupas necesarias para operar a las personas de buena forma. Entonces, el gobierno regional el año pasado tuvo que destinar recursos, por ejemplo, para renovar los equipos en la UCI pediátrica, también del Van Buren, para comprar ambulancias para toda la red. ¿Y dónde está el MinSal? ¿O acaso los equipos que están dentro de los hospitales que dependen del ministerio tienen que ser gestionados de acuerdo a la disponibilidad de recursos de los gobiernos regionales? Eso no es factible. Y tengo que agradecer también al senador Castro, al senador Chaguán, al senador Macaya, al diputado Lagomarsino, a la diputada Carolina Marzán, al diputado Teao. eh, se me van a quedar algunos, espero que no se enojen, pero que nos han ayudado poniéndole un poco de presión a la autoridad, pero que en definitiva
las iniciativas presupuestarias son del Ejecutivo. En definitiva, el ponerse la polera por Valparaíso y llevar adelante una intervención para tener el mejor servicio de salud de Chile es una tarea del ministerio y quitarle el rol de ser un botín para ciertos partidos políticos de turno que instalan ahí operadores políticos con otras intenciones muy diferentes a atender el interés nuestro, que es que las personas estén en el centro de la atención sanitaria, desde la prevención al diagnóstico precoz, al tratamiento y la rehabilitación. Ese es nuestro objetivo, la persona en el centro, que vemos en muchas autoridades del Servicio de Salud, del Ministerio y del Gobierno, que están más preocupados de desarrollar una carrera política, de pasar de un punto de la estrategia política, ¿no es cierto?, a otro, de saltar a la Cámara, de saltar a un gobierno regional, de saltar a una concejalía, mucho más que hacer la pega bien y eficientemente. Bueno, el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico, ha sido un gusto conversar con usted. Creo que era necesario tener esta conversación. De hecho, digámoslo, usted no está en este momento en que estamos haciendo una entrevista acá en nuestra región, sin embargo, aceptó poder conversar con Quinta Visión, que es el canal de la región de Valparaíso, para dar a conocer esto, que son los argumentos de por qué se está viendo hasta la peor crisis en Valparaíso en cuanto a salud pública al Hospital Carlos Van Buren, y que de alguna manera también radica hacia otras comunas, y por lo que significa el Hospital Van Buren como centro de referencia, ¿no es cierto?, de muchas regiones. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Como Quinta Visión estamos atentos, seguimos apoyando la causa porque igual que ustedes, nosotros queremos lo mejor para los habitantes de nuestra región. Gracias, doctor, un abrazo y que esté muy bien. Gracias. Espero que la próxima vez que nos conectemos sea para poder contar noticias alegres de cómo este conflicto se ha resuelto y cómo los pacientes al fin pueden ser atendidos como se merecen. Nosotros también lo esperamos. Muchas gracias, doctor. Ahí está entonces. Usted lo conoce ahora. ¿Por qué está ocurriendo lo que pasa en el Hospital Carlos Mambiles? En esta entrevista hay respuestas concretas de por qué se llega a esta crisis. Que esté muy bien usted.